¿Cómo estás, vecina? Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una grande bendición estar en esta tarde compartiendo desde nuestra página de la iglesia, Generación de Adoradores. Si tú todavía no conoces el ministerio, yo te invito a que nos sigas en esta página, y también si tú gustas buscar videos o enseñanzas, todo lo que compartimos en la iglesia, también tenemos nuestro canal en YouTube, se llama GDA México. Ahí te invitamos a que también veas todo lo que estamos compartiendo de parte de Dios para edificar tu vida y para que sea de grande bendición. El día de hoy es una bendición grande, hija, para mi vida, porque voy a compartir de la palabra de Cristo, pero lo más maravilloso es que lo voy a compartir a través de la vida de mi hija. Ella es mi hija, para quien no lo conocen, la única que el Señor me dio, porque sabía que sí, la amo. Ella es mi todo, es el amor que Dios ha dado a mi vida, y por eso es doble bendición para mí el compartirles de Cristo al lado de mi hija. Ya hemos compartido la palabra de Dios en otras ocasiones, pero esta es la primera vez que lo hacemos en la iglesia Generación de Adoradores, así que gracias a nuestros pastores por la oportunidad, gracias por la bendición, y es un honor y una bendición. Así que hoy vamos a platicar de dos mujeres maravillosas. Por favor, yo te voy a pedir que si ya nos estás viendo, termina de ver esta transmisión, porque realmente necesitas tú conocer de lo que te vamos a compartir, porque vienen involucradas tus generaciones. Si tú creías que nuestra obligación y nuestra responsabilidad era solo educar a nuestros hijos en una carrera, desde su kinder, primaria, secundaria, profesional, e incluso hasta consejos en sus matrimonios, no es todo eso. De hecho, realmente eso no es lo importante. Lo más importante es lo que vamos a conocer hoy de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Vamos a hablar de estas dos mujeres que realmente sí son dos mujeres extraordinarias. Para mí, de todas las mujeres que yo he leído de la palabra de Dios, a pesar de que se habla muy poquito de estas dos mujeres, de hecho de Eunice solo la vas a encontrar en 2 versículos bíblicos en toda la Biblia, y de Loida solamente en el que vamos a leer un ratito más, pero impacta generaciones, impacta mi vida, y es de las historias más hermosas que a mí me gusta mucho compartir, y hoy Dios me da la oportunidad de hablarte de ellos y de ellas como mujeres. Y hay algo en lo personal que también te queremos compartir, porque hay algo que yo he compartido siempre de la Biblia. Cuando comparto de su palabra, siempre al principio, al final o en medio de la enseñanza o de la predicación, siempre te digo algo: tu historia está escrita en la Biblia. Lo que tú estás viviendo está escrito en la Biblia. Lo que tienes que hacer está escrito en la Biblia. Lo que te va a suceder si vives en obediencia está escrito en la Biblia. Y también lo que vas a vivir y vas a padecer por tu desobediencia a Dios y a su palabra, también ahí vas a encontrar las consecuencias. Bueno, esta vida de estas dos mujeres, que es Loida y Eunice, son dos mujeres que ahí está escrita tu historia. Al menos ahí, hija, está escrita tu historia y está escrita mi historia. Por eso les digo que me identifico mucho con este pasaje bíblico, porque ahí está escrito de lo que hoy te vamos a dar. No solamente te vamos a compartir de la palabra de Dios, sino que también te vamos a hablar de que nuestras vidas están escritas en este pasaje bíblico. Así que yo te invito que ahí donde tú estás vayas y abras tu Biblia. Vamos a leer el capítulo 1 del segundo libro de Timoteo, y vamos a leer el versículo 5, y ahí es donde vamos a hacer nuestro versículo base de lo que hoy te vamos a compartir. Antes de eso, yo te quiero decir que hemos orado para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Yo le pedí a Dios antes de entrar al aire de que esta palabra que te vamos a compartir impacte tu vida tanto como la ha impactado a nosotros, y hoy también es un recordatorio tanto para mi hija esta palabra como para su esposo, que le agradezco que ahorita nos está apoyando aquí en Multimedia, y que él también escuche esta predicación, porque él va implicado como papá de mis nietas, como el esposo de mi hija. Entonces, y por eso te dije desde el principio, es de grande bendición esta historia bíblica. Si ya tienes ahí tu Biblia abierta o quieres anotar la cita para que tú la puedas escudriñar después, vamos a leer 2 Timoteo 1:5. Ahí dice en 2 Timoteo 1:5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también,
¿quién está escribiendo este pasaje bíblico, hija? Este pasaje se lo escribe Pablo. En este momento Pablo, él estaba en cárcel y se lo escribe a su aprendiz. Pablo era el maestro de Timoteo y qué bello, yo le decía a mi mamá, que qué bello es que alguien se acuerde de tu familia, pero esencialmente que le diga, oyes, porque un maestro está ahí para decirte, oye Rosario, esto lo tienes que cambiar, hay que corregir esto, ¿qué te parece si esto lo modificamos? Y Pablo es tan hermoso como maestro que a Timoteo le da consejos muy específicos y le dice a Timoteo en esta carta en específico, en este fragmento en especial, que no se olvide de la fe que primero tenía su abuela y que ahora la tiene su madre, y que Pablo todavía le dice, y estoy seguro que en ti, Timoteo, también hay fe. Y esa fe no fingida es maravilloso, porque no nada más es buscarle a Dios en tiempo de necesidad. Yo ahorita le decía a mi mamá, ¿para ti qué es la fe fingida? Entonces yo le decía a mi mamá, para mí la fe fingida es que yo en este momento tengo una necesidad, pero yo voy con la iglesia o con la hermana y le digo, ay, no, es que yo estoy bien preocupada porque tengo esta situación, pero en realidad yo no creo que Dios pueda ayudarme en esa situación en específico. Entonces yo le decía a mi mamá, para mí eso es fingir mi fe, porque tengo fe, pero en ese momento específico de la crisis no confío tanto que Dios me va a ayudar. Y Pablo le dice a Timoteo, hey, recuerda que tienes un legado de fe. Y ese legado de fe es algo muy, muy bonito, porque es como cuando a ti te dicen, a mí algún tiempo, yo recuerdo que mis abuelitos estaban haciendo su testamento y ellos nombraron a sus herederos, ¿no? Y qué genial dejar cosas materiales, pero es mejor dejar estas cosas que se van a transmitir, por decir, mi abuelita, esta fe no fingida se la dejó a mi mamá. Amén. Entonces ahora esta fe no fingida me la deja a mí y yo tengo que transmitírsela a mis hijas. Pero algo muy hermoso es eso de que un maestro diga, ay, pues me acuerdo que Karen tenía una mamá y que su mamá tenía estas características específicas, pero también las vi en su abuelita. Pero creo que es justo hoy cuando se las debo de recordar a Karen, porque a lo mejor yo no estoy haciendo todo bien, pero hay ese maestro que te dice que es Dios y te dice, hey, recuerda que vienes desde atrás, y si esto no viene desde atrás, esto también nos da un punto de partida para, si no viene de tus generaciones, que de ti empiece este legado magnífico que es de fe. Porque Timoteo, cuando era joven, Timoteo era un joven, sí, pero yo me ponía a pensar qué difícil decisión de Timoteo, porque sus padres no seguían la misma fe. Su padre, Su así es. padre era griego y su madre era judía. Su madre creía en lo que su mamá le había mostrado y enseñado que era un buen camino, Así es. y su papá no. Y Dios siempre nos pone estas decisiones de, pues te vas para acá, pero puede que te pase esto, o te vas para acá y puede que te pase lo otro. Es tu decisión cuál tomas. Entonces ahí Timoteo, si buscan en Hechos 16:1, empieza del 1 hacia abajo, empieza a hablar de cómo Pablo encuentra a Timoteo y habla precisamente de que su papá es griego. Y este caso yo le decía a mi mamá, esto de que tengamos dos influencias fuertes en casa pasa ahora, porque, bueno, mi mamá es cristiana, mi papá no es cristiano. Mi mamá predica unas cosas, mi papá predica otras. Y ahí es donde nosotros jóvenes tomamos la decisión de a quién seguir. Y no es desobediencia no seguir al otro. Porque no por seguir el ejemplo de mi papá yo voy a ser desobediente con mi mamá. Porque se les honra de igual manera. Entonces ahí yo creo que sí, Timoteo en algún momento, en la Biblia no viene específico porque sí lo busqué, si él se encontraba como en dilema
de que, bueno, sigo la fe de mi mamá y mi abuela o sigo la creencia de mi padre, entonces, de un griego, entonces no la encontré, pero sí en esos tiempos era difícil seguir a Cristo, Sí. porque en nuestros tiempos sigue siendo igual. Si yo sigo a Cristo, yo recuerdo que cuando tú y yo empezamos a ir a la iglesia, si lloro, disculpe, pero yo me acuerdo que cuando empezamos a ir a la iglesia, parte de nuestra familia nos cuestionaba mucho, y no porque no nos amaran, sino porque ellos decían, es que nosotros creemos en esta fe y tú estás creyendo en esta otra. Entonces sí era muy difícil. Y luego cuando yo empecé a danzar, fue como que y yo entiendo a Timoteo así como que perfecto, y porque era un dilema de que yo iba los domingos, pues te alistabas temprano, el ayuno, que el vestuario, que el peinado, que el pandero, y vete a servir a Dios. Pero cuando ibas saliendo a servir a Dios, ahí vas otra vez, ¿y de qué te sirve eso? Y yo decía, no, pero es que Dios es grande. Sí, pero ¿de qué te sirve? Las cosas conforme van cambiando, o más bien en los tiempos específicos de Dios, cambió el corazón de mi familia. Y no es que tuvieran una diferencia de creencia, sino que su fe estaba apagada. Ellos estaban durmiendo y ellos dijeron, cierro mi corazón, tal vez, no sé, porque tampoco he tocado el tema con ellos, pero en el caso de Timoteo, yo me pongo en sus zapatos y yo digo, qué difícil preferir a mamá o a papá. Sí. Yo afortunadamente tengo un padre, pero nunca me ha prohibido, ay, no sigas esa fe. Y como no está físicamente, tampoco me cuestiona muchas cosas. Entonces, yo agradezco a Dios que me haya tocado vivir todo lo que hemos vivido juntas, porque han sido muchas cosas, pero que me hayas enseñado precisamente este tema, este legado de fe que la abuela Eloida y Eunice, como madre de Timoteo, le dejan a él y le dicen, bueno, básicamente es como cuando te da la herencia, yo te la dejo, tú sabes qué haces con eso. Como el hijo pródigo, si la menosprecias. Sí, si la menosprecias, pues ya tú sabes, o sea, tú sabes lo que haces con lo que yo te di. Entonces, yo le decía a Cami, para ti, si yo te dejo algo es importante, y me dijo, no importa si no me dejas nada. yo voy a servir a Cristo. Y ustedes dirán, Cami, los que conocen a mi hija, Cami está pequeña, Cami tiene 8 años, y a lo mejor ustedes dirán, ay, Cami es muy pequeña pues para decirte estas cosas, pero es algo que ella está viendo desde que nació, porque desde que nació nosotros seguimos esta fe, seguimos a Cristo. Nosotras somos cristocéntricos. Cristo es nuestro centro en todo lo que nosotros hacemos. Hay veces, y yo le decía a Cami y a mi mamá, le digo, hay veces que cuesta tomar decisiones como mamá. Le digo, porque como mamá tienes que regañar, pero al mismo tiempo tienes que dar amor. Y yo le decía a mi mamá, no, pues tú bien fácil, porque como eres abuela, pues tú le das todo el amor. Le digo, y yo soy a veces las mamás jugamos un rol con los hijos de malas, pero no porque los hijos sean malos ni desobedientes, sino porque a veces la disciplina también es buena. Entonces, bueno, una cosa de lo que nos enseñan aquí en 2 de Timoteo, del 1 específicamente en el 5, hablan de la fe no fingida. Así es. Entonces, Pablo aquí le pide 3 cosas importantes a Timoteo. Una, no olvides a tus generaciones. Algo que a mí me bendice y a la vez duele ver cuando el hijo se olvida del sacrificio que la mamá hizo. Yo le decía a mi mamá, yo no sé si a ustedes alguna vez les hayan dicho, cuando seas madre me vas a entender todas las decisiones que yo tomé. Entonces yo le decía a mi mamá, y ahora que yo soy madre, yo entiendo absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo que tuviste que hacer como mamá.
Entonces yo le decía a mi mamá, qué responsabilidad de las madres, y no de las madres en específico, de las abuelas, de las figuras que están con los niños en su crianza, en toda su vida, porque esto a mí me ha servido siempre, porque no tuve, si yo hacía algo malo a mí me regañaban, entonces yo no supe hacer lo malo y que lo sigo haciendo. ¿Sí me explico? O sea, a mí si yo hacía algo malo a mí me regañaban. Y ahora las cosas aquí que nos muestra Timoteo, que te dice, bueno, no te olvides de esas mujeres o de esas personas, no necesariamente tienen que ser mujeres, porque a veces es el varón. Así es. El que dice, bueno, yo saco adelante a mi familia, yo le echo ganas. Y espiritualmente, ¿sí? A veces es el papá. Y a veces es el padre, a veces la mamá no. Y aquí le dice, no te olvides de esas mujeres. Porque como les digo, duele ver que el hijo es exitoso y que la mamá padece de cosas. Y aquí hay que ser hijos agradecidos. Amén. Igual, si lloro, perdonen. Yo agradezco tanto la bendición de tener a mi padre y a mi madre. Mi mamá sabe que la amo infinitamente. Pero ella sabe que el mismo amor que le tengo a mi padre. Amén. Y mi padre, no físicamente, como lo dije, no ha estado con nosotros. Y es importante, a mí siempre me inculcaron de que si respetas a mamá, tienes que respetar a papá. Y para mí la honra a mis padres ha sido, yo creo que lo que me mantuvo con vida en el accidente. Porque si yo no honrara a mis padres, yo sé que en el accidente Dios dice, vente conmigo. Sí, porque la palabra de Dios lo dice, hija, honra Sí. a tu padre y a tu madre, y largura de días y años te voy a añadir. Y Dios cumplió Sí. esa promesa en ti. Y entonces aquí yo sí quiero ser muy específica con este punto, porque para mí la honra a los que te educan, a los que te guían, a veces se has oído que las mamás no se equivocan. Sí. No, las mamás sí nos equivocamos. No todas las mamás, pero sí a veces las mamás dan malos consejos. Sí. Y ahí es donde uno toma la decisión de, ¿sabes qué? A mí me educaron y esto está mal. Mejor no le hago caso a mamá. Y un caso en específico de esto, de un mal consejo de una madre que encontré en la Biblia, fue el caso de Raquel. Sí. Así es. Raquel le dice a su hijo que le robe la primogenitura a su hermano. Y tú dices, ay, ¿qué estaría pasando Raquel? Para que le haya aconsejado eso a su hijo y prefiriera que su hijo que iba a recibir la bendición no la recibiera. Sí. ¿Qué cosas? Y ahí también tenemos que tener cuidado, mucho cuidado como padres, de no dar un mal consejo. ¿Sabes? Yo creo que tú tuviste la oportunidad de darme malos consejos y nunca lo hiciste. Bueno, digo, mi papá no estaba. Y tú nunca me dijiste, ay, no estaba, no lo debes de honrar, no lo debes de amar, no lo debes, ¿sabes? O sea, nunca tuvimos este conflicto tú y yo. También cuando, pues yo salgo embarazada antes de tiempo. Y tú ahí pudiste haberme dicho, y pues no lo tengas. O sea, que nos dolió, ¿no? Y ahorita nos reímos, pero ese día, bueno, nos dolió. Pero, no, o sea, ella tuvo la oportunidad de darme un mal consejo y no lo hiciste. No quisiste robarme esa bendición que Raquel le roba a su hijo. Y ahí viene lo siguiente. Después de que nosotros los honramos como Timoteo y a su madre Eunice y a su abuela Loida, también Pablo le dice algo a Timoteo muy importante. Le dice, te pido que tengas una fe genuina, no fingida. Y eso para mí es así como que no le puedes mentir a Dios. Así es. Dios sabe en la condición en la que yo me acerco a pedirle un milagro, alguna situación.
yo no podría acercarme con Dios con una fe fingida. Porque tal vez Dios no me bendiga y tal vez eso me traiga algún mal. Porque estoy queriendo jugar con Dios. Entonces, yo no puedo fingir mi fe porque si yo tengo a Cristo en mi centro, yo no puedo pensar hacer, ay no, ahorita con la hermana le voy a decir que no tengo para esto, pero en realidad no me aflige. Cuando sí te está afligiendo. Sí, cuando sí me está afligiendo. Por decir, yo ahorita le decía a mi mamá, es como yo que mando solicitudes, voy y busco trabajo, pero no encuentro el ideal. Porque trabajamos los domingos, porque los martes, porque el otro, y yo estoy pensando en el mañana ya poder estar en la iglesia después. De hecho, eso ahorita que comentas eso, hija, de que estás buscando trabajo, yo bendigo tu vida porque parte de lo que has aprendido es que tu prioridad sea los domingos. Ah, sí. Porque le han ofrecido trabajos, le han hablado, en donde ella les dice, después me comunico con ustedes. Y así, ¿por qué le dijiste que después te comunicas con ellos? Dice, mamá, porque es trabajar los domingos. Muy bien, hija. Sí, y uno aprende. Mira, yo sé que Dios me va a mandar el trabajo adecuado en el momento adecuado. Porque a lo mejor, mira, tú con tu presión alta, si yo salgo y supongamos que yo me contagio, pues contagio a todos. Sí. Y que tenemos que tener, en parte de esa fe, hija, tenemos que tener la certeza de que somos sanas en el nombre de Cristo. Ahorita que toca a mi hija ese tema de lo que está sucediendo afuera, hay algo que yo te quiero compartir. No tengas temor, no tengas temor. Uno debe de tener esa confianza en Cristo. En esa fe genuina debemos de creer que Dios tiene cuidado de nosotros, que están sucediendo casos, sí, gente cercana a nosotros, sí. Sabemos que el virus es real, sí, no lo dudamos. Y les voy a decir algo, no es que tomemos un papel de irresponsabilidad. Tenemos que tener ese papel de responsabilidad, de que tenemos que ser sabias, de que tenemos que, en esa fe, que eso se refiere a la palabra de Dios cuando te habla de una fe no fingida, que tu confianza esté completamente en Dios, que tú creas que Dios tiene cuidado de ti y que Dios te va a librar. Pero como dijo la palabra de Dios cuando lo dice estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios puede librarme de eso, pero y si no lo hiciera, a Él sea la gloria. Nosotros tenemos que tener esa convicción de que podemos salir y ninguna plaga va a tocar nuestra morada, porque muchas veces tienes temor a salir. Y no es bueno que tú tengas temor, tú tienes que tener esa fe que Pablo le reconocía a Timoteo y que Timoteo lo aprendió de su abuela y de su madre. Así que, hija, ¿algo más que quieras compartirnos? No, aquí más que nada es, Dios me hacía reflexionar y me decía, bueno, Karen, más allá de compartir esto, yo quiero que tú definas qué herencia les vas a dejar a tus hijos. Amén. Porque no nada más es solo compartirlo. Como decía mi mamá, hay ocasión, bueno, en realidad, toda la Biblia es tu historia, mi historia, pero con diferentes nombres. Es tan fácil como decir la abuela Loida, pues la abuela Rosario, la madre Karen. ¿Por qué? O simple porque y Timoteo, Camila y Keren. Ahí está su historia. Ahí está nuestra historia. Es solamente cambiarles el nombre y decir, Dios, si tú ayudaste a él, que no vayas a ayudar a mis generaciones. Pero aquí también algo muy importante, que esto depende de nosotros. Sí. Tampoco, como tú ahorita mencionabas la irresponsabilidad, tampoco podemos decir, ay, bueno, tengo fe, que Dios me ayude. Que Dios se encargue de mis generaciones. A veces en la misericordia de Dios lo hace, pero no es todo el tiempo. Entonces ahí hay que tomarnos el papel de una madre, una abuela, un padre, un abuelo y decir, ¿sabes qué, hijo? Yo te guío. Sí. Y como lo dije al principio, si no hubo quien nos guiara desde niños, porque les voy a decir algo, a mí no me guiaron desde niña. No. De hecho,
yo llevo 8 años, 13. Ay, qué rápido. Bueno, 13 años, basándome, siendo guiada en este camino que es tan bello, que es servirle a Dios, amarle a Dios, primero Dios, después Dios y al último Dios. Amén. Y ya en medio de todos estos, Dios me va a decir, aquí suplo tu necesidad. Amén. Y eso es lo que para mí es importante como puntualizar. Ahorita tú puedes decir, bueno, a lo mejor yo no tuve quien me guiara, pero yo quiero empezar a guiar a los que vienen detrás de mí. Amén. Y eso es lo importante de Loida, que les deja que les deja todo esto. La mejor herencia. La que le mejor puede dar a herencia, porque el legado es eso, es algo que va, algo físico o no físico, que va de generación a generación. Y eso es algo muy hermoso que les deja, bueno, a su mamá Eunice y a Timoteo y a las generaciones de Timoteo, que les dice, bueno, yo los enseñé, vaya a caminar, prueben este mismo camino que yo sirvo. Y aquí Dios nos dice, bueno, tú, Karen, vas a seguir el camino de otras cosas en vez de servirme a mí. Y a veces el mundo es muy tentador. Y te dice, no, pero es que mira, yo en este trabajo, yo te decía, ay, yo sí quiero trabajar ahí hace poco, porque quiero enseñarme a hacer no sé qué, ¿no te acuerdas que te dije? Entonces yo le decía a mi mamá, no, pero, y ya le dije todo lo bueno, ¿no? De ese trabajo a mi mamá, le dije a mi mamá, pero, pues se trabaja todo el día, ¿no? Entonces yo ya andaba bien emocionada, yo le quería decir a esta persona, sí, te mando la papelería ya. Y por eso les digo, el mundo es muy tentador. Pero yo decía, Dios, pero ya pronto vamos a regresar a la iglesia. Ya pronto voy a regresar a los martes de ISOM. Dios, ya pronto voy a regresar a ensayar. Yo le decía a mi mamá, ahora que no estoy trabajando, que puedo ir a los ensayos de panderistas, que puedo ir a los eventos de mujeres, no hay evento. Bueno, sí, por línea, pero yo soy más presencial. Me gusta estar ahí, sentir la experiencia y vivirla. Y yo le decía a Dios, no, mejor tú mándame el trabajo adecuado. Así es. Porque sí, el mundo te atrae y te dice, yo te ofrezco. Porque yo pudiera trabajar y dejarle, ¿sabes qué? Cosas materiales a mis hijas. Una casa. Ahorita decía, antes de entrar aquí, compartir con ustedes, yo le decía a mi mamá, yo puedo fingir con ustedes que tienes un Ferrari, como muchas cosas, una pizza, una hamburguesa diario, y que tengo dinero, y que tengo un Ferrari allá afuera rojo, pero ¿de qué me sirve fingir a mí si no tengo lo esencial? Entonces, de aquí en adelante uno toma la decisión de, ¿sabes qué? ¿Sigo a Cristo o no lo sigo? Dejo una herencia de fe, de vida, amén, que va a dar vida en abundancia, amén, en vez de dar una herencia material que al rato, yo no sé si les ha pasado que conozcan casos, dejan la herencia y se están peleando, ¿sí? Porque le dejo no sé qué, le dejo la casa al hijo que a lo mejor no la merecía en el parecer de los hermanos. Entonces, aquí en realidad la herencia que importa es esta herencia de fe que Pablo le recuerda a Timoteo que tiene, porque a veces es bueno que nos recuerden lo que ya tenemos. Así es. Porque como ya lo tenemos, no sé si has oído ese dicho, como ya lo tienes no lo valoras, no sé cómo va, pero sí, como ya lo tienes ahí, no lo usas, no lo pones en práctica, no dices, bueno, Dios, yo tengo este legado de fe, pero déjame aumentar mi fe. Y al mismo tiempo de la fe aumento mi sabiduría. Así es. Porque entre más lees y entre más estás en comunión con Dios, no es que seas más que el otro, pero sí tienes esa conexión íntima con Dios. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, recuerda que tienes ese legado de fe, Timoteo.
no lo olvides, tampoco no lo menosprecies, porque esas mujeres a lo mejor sufrieron, lloraron, padecieron, pero a lo mejor fueron humilladas, porque fueron ellas como mujeres las que guiaron a Timoteo. Imagínate, Eunice, hija, casada con un hombre griego. Sí. De ahí ya te da la idea de cuán difícil fue para Eunice seguir con la fe de su madre Loida. Ahí ya te da un panorama la palabra de Dios, que cuando tú te unes a un yugo desigual en cuanto a lo que un griego creía en ese entonces y cree actualmente, y lo que un judío creía y sigue creyendo actualmente, eran totalmente opuestos. Tanto para ella como esposa, como para Timoteo, no fue fácil. La palabra de Dios no te habla más, y hubiera sido hermoso, ¿verdad? Pero la palabra nunca se equivoca, te deja todo el panorama amplio para que te puedas imaginar todo lo que tú puedes escudriñar en una sola cita bíblica, para que te des una idea de cuán difícil, y ahorita que tocas ese tema de cuán difícil, ahí te da el panorama, porque él teniendo un padre griego y ella un esposo griego y Loida un yerno griego, que se contraponía en todo, tan así se vivían las consecuencias que Timoteo lo vino viviendo ya en su juventud, cuando él es circuncidado. Ahí te das cuenta también que él, como hijo de alguien griego, no había sido circuncidado, cuando los judíos hasta la fecha, hasta actualmente, los niños son circuncidados de pequeñitos. Y cuando Pablo toma a Timoteo como decías tu hija, como su alumno, como su guía, para servirle a Cristo los dos, lo primero que tuvo que hacer el apóstol Pablo fue precisamente circuncidar a Timoteo. ¿Para qué? Para que él pudiera cumplir con los preceptos bíblicos, con el Pentateuco, con lo que ellos venían haciendo en su creencia judía como judío. Entonces tú te pones a analizar lo difícil que fue para ella como esposa, hija, para el mismo Timoteo, que él no podía, ¿quién lo llevaba? O sea, ¿quién decías regularmente? Y obviamente es el papá que llevaba ante el pueblo, ante el judío, para que circuncidara a su hijo. Y Timoteo no lo hizo hasta que ya era un joven. Tú eso lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Y hay algo también maravilloso que hizo Timoteo, y también es de honrarlo, hija, aún que estamos hablando de dos mujeres, Loida y Eunice. También hay que honrar a Timoteo, porque él cumplió lo que está escrito en Proverbios 1:8, que dice: no desprecies la dirección de tu madre. Y aquí fue generacional, no solo fue de Timoteo. O sea, misma Eunice no despreció la dirección de su madre Loida. Quiere decir que Eunice cumplió Proverbios 1:8 de no despreciar lo que su madre Loida le había enseñado de Cristo, del caminar de Cristo, de los judíos. Y Pablo, a su vez, no despreció la dirección de su madre Eunice. Entonces esta enseñanza viene siendo, como tú bien lo explicas, hija, generacional. ¿Y de qué le sirvió a Timoteo no haber despreciado la dirección de su madre y de su abuela? Usted lo puede encontrar en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, en donde dice el apóstol Pablo que, derivado de esos antecedentes y esa enseñanza que ya traía Timoteo, la misma que tú estás ahorita, hija, viviendo, y quien nos escucha, tienen que valorar eso, porque llegó un momento que, si crees que es, por eso la palabra de Dios no se equivoca. Al momento de que Timoteo obedece a su mamá y la dirección de su abuela en esa fe no fingida, en esa fe genuina, llega el momento en la juventud del apóstol Pablo que él observa lo que había en una persona, en un jovencito como Timoteo. Le reconoce que desde niño había sido instruido en las enseñanzas. Pablo le reconoció quién era Timoteo, y por su buen testimonio de Timoteo, el que fue forjado gracias a su madre y a su abuela, porque tú muy sabiamente ahorita lo decías, hija, las madres podemos dar malos consejos, las madres podemos sí influenciar en los hijos y en las hijas para llevarlos por un camino incorrecto. Y el caso específico de Timoteo le ayudó para que Pablo pusiera sus ojos
en alguien como Timoteo, y eso le permitió llevarlo junto con él al servicio de Cristo. De hecho, hay un pasaje bíblico, usted búsquelo ahí en la página de YouTube GDA México, ahí usted se va a encontrar la vida de Priscila. Ahí también habla, hija, que también con Priscila anduvo Timoteo, Pablo, y el esposo de Priscila, también ahí anduvieron juntos. O sea, Timoteo al servicio de Cristo fue grande siervo del Señor, guiado por el apóstol Pablo, y él aprendió bastante, y tan le aprendió que dice la misma palabra de Dios que Timoteo acabó como pastor en la iglesia de Éfeso. Imagínese un niño, ¿quién se pudiera imaginar el fruto de Eunice y de Loida en Timoteo, que lo convirtió en un pastor de la iglesia de Éfeso? Él era el que guiaba la iglesia. Si yo creo que lo que yo le estoy enseñando a mi hija, no solamente con palabras, sino con el ejemplo, va a tener algo infructuoso, déjame decirte que no. Timoteo es el vivo testimonio del fruto de su abuela Loida y su madre Eunice en su vida, y el testimonio tan maravilloso que hoy la vida de Timoteo es para nuestras vidas en cuanto a generaciones. Y ahorita también, hija, tú lo decías, indiscutiblemente Dios es un Dios generacional y multigeneracional. Así que tú que tienes un legado, que lo inicias. Exactamente, en ese punto iba a recalcar, hija, si tú traes un legado, un manto generacional, yo te voy a dar testimonio, no es vanagloria, Dios conoce mi corazón, porque yo te voy a poner los dos ejemplos específicamente. Mi hija ahorita tocó uno muy importante, yo te quiero compartir el siguiente, que en mis generaciones yo vengo siendo la primera, segunda, la cuarta generación en el evangelio. ¿Por qué? Porque por parte de mi abuelita, la primera generación en el evangelio que conoció de Cristo fueron los papás de mi abuelita. Mi abuelo Pablo y su esposa fue la primera generación, hija, en el que nosotros conocemos de Cristo. La segunda generación fue mi abuelita, la tercera generación es mi papá, yo soy la cuarta generación, tú eres la quinta generación, y en ti, hija, nace una nueva generación. A partir de la quinta generación inicia ese ciclo de las 4 generaciones. Y como lo dijo mi hija ahorita, si en tu caso tú eres la primera generación, tú necesitas afirmarte, tú necesitas estar segura y te tienes que involucrar y te tienes que comprometer, porque en ti nació una primera generación que es el principio de tus generaciones venideras. Fíjate que ahorita tú estás escuchando 2 testimonios en el aspecto de cuando ya traes antes de ti generaciones como la traía Timoteo. Timoteo vendría siendo la tercera generación del evangelio, porque la Biblia no nos dice que Loida haya sido una mujer o su abuelita haya tenido antes de ella una generación, no lo involucra. Así que nos vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Loida fue la primera generación, Eunice la segunda, por lo tanto Timoteo era la tercera generación que conocía de Cristo, y en esa tercera generación le empezó a servir a Cristo como pastor de la iglesia de Éfeso. Así que tú sé una mujer involucrada y comprométete por Dios, por tus generaciones, por la iglesia en la que te congregas, y sobre todo también por la vida eterna, porque hay una promesa de vida eterna. Nosotros conocemos de Cristo, te predicamos de Cristo y damos testimonio de lo que es Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras generaciones, porque hay una promesa de vida eterna, la cual tú tienes que valorar, y no pase en tu vida o en tu familia, o seas tú el principio de que se cumpla lo que está escrito en Mateo 24:12, que dice que el amor de muchos se enfriará. Y aquí yo quiero desviarme un poquito del tema para enfocarme en lo que sucede cuando el amor de muchos se enfría, hija. Lo estamos viendo de ahora, como tú decías. Yo amo que tú ahorita me estés diciendo el que anhelas estar de manera presencial en la iglesia, porque hay muchas personas que ya no pudimos ir presencialmente a la iglesia, y el amor de muchos se ha enfriado, y eso depende de ti, Karen. No depende de mis pastores, no depende de tus pastores, que son, para la gloria de Dios, son los pastores de ambas. Entonces, nuestros pastores no son los culpables de que tu amor se enfríe. Ellos no, por el hecho de que ahorita el templo no esté abierto públicamente para que nos podamos congregar,
nosotros cometeríamos un pecado y cometeríamos un error de señalar mi amor se enfrió porque el pastor no ha abierto la iglesia. No, eso es personal, la salvación es personal, todo esto es personal. Ahorita también mi hija, en esa sabiduría que Dios le ha dado y le ha añadido, y le ha pedido al Señor, porque es una hija que le pide a Dios que le añada sabiduría, lo dijo. Nosotros tenemos dos opciones. Tú en esa opción tú tienes la decisión de fomentar que tu amor no se enfríe y que sigas apasionadamente enamorada de Dios, aunque ahorita no te estés congregando, que estés viendo la transmisión y que tú estés danzando, que tú estés viendo, escuchando la palabra, y esa unción del Espíritu Santo esté ahí avivando ese don que hay en ti, aunque no te estés congregando. ¿Para qué? Para que, como dice la palabra, en ti no se cumpla, que el amor de muchos se enfríe. Santiago 4:17, hija, también dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Quiere decir que si nosotros sabemos cómo avivar el don que hay en nosotros, si tú sabes, hija, cómo es que tú vas a seguir anhelando estar otra vez de manera presencial, porque tú ahora que te han estado hablando de los trabajos, tú podías haber dicho, pues ahorita no estamos yendo a la iglesia, no estamos yendo a la escuela bíblica los martes, no estamos yendo los domingos, Camila no está yendo a ensayo los sábados, ahora sí voy a aceptar ese trabajo y cuando ya volvamos a abrir, pues ya renuncio al trabajo. No, o sea, tú tenías muy definido que tú tienes que volver a tus compromisos y responsabilidades de hacer lo bueno, porque eso es parte de hacer lo bueno, hija, que aunque ahorita no estés, tú estás apartando ese tiempo para lo que ya estaba predestinado y destinado para ti. Así que te honro, hija, por eso que tú acabas de compartirnos. Y les voy a decir algo también, que compartió también mi hija, de la bendición de las generaciones. Deuteronomio 7:9 reconoce esa bendición y nos da esa bendición a quien sabe hacer lo bueno y lo hace. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Esta promesa está condicionada por parte de Dios. Está claramente condicionada. Hay un requisito que Dios te pide para que suceda esto, para que Dios sea fiel contigo y para que guarde el pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Es solamente para aquellos que le aman. Esa es la primera condición que Dios te dice que va a hacer contigo, que lo ames. Y la siguiente condición que te pone Dios para que esa promesa se cumpla en tu vida es que guardes sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todo el mundo conocemos los 10 mandamientos: no pecar, no robar, no desear la mujer de tu prójimo, etcétera. Ustedes en su oportunidad busquen los 10 mandamientos, porque no me quiero desviar mucho de lo que hoy Dios nos quiere enseñar a través de estas dos mujeres. Y yo te quiero decir a ti, hija, en esta tarde, y esto es algo que se te dijo de parte de la pastora Cecilia Peña el día de tus 15 años, y hoy es el momento de recordártelo a ti y que la gente que nos esté escuchando conozca lo que sucede con estas generaciones. Ese día que en acción de gracias honrábamos a Dios por concederte vida, hija, se te dijo que tú tenías que ser responsable de lo que ahora se te estaba entregando. En ti está la responsabilidad de que en ti empieza una nueva generación. Ahorita lo decíamos y Ceci ese día muy sabiamente te decía, en ti, Karen, ahora está la responsabilidad de pasar el estandarte, de delegar esa fe en tu siguiente generación, que sería tu segunda generación. Y tanto tú como tu esposo, Iván, tienen que afirmarse en Cristo para que su segunda generación esté firme en Cristo. Y mis nietas, cuando crezcan, hija, ellas estén tan firmes como ustedes. Ellas serían la tercera generación, para que tus nietos, que sean la cuarta generación, sigan firmes en el camino de Dios. Tú tienes que ser responsable en conservar el evangelio en tu generación, para que tus hijas la sigan y su generación sigan firmes, para que llegado el momento una quinta generación nacida de ti empiece en el caminar con Cristo, y esa promesa que te habla Deuteronomio de las 1000 generaciones se pueda cumplir. Pero todo depende de que tú como mujer
puedas entender que en ti se tiene que iniciar una nueva generación de siervos de Dios, de las personas que prediquen de Cristo, de tu casa, para que el evangelio no muera en nuestras generaciones. Así que, Karen, valora y atesora lo que se te ha delegado. Ahorita decías, gloria a Dios por los papás que pueden dejar casas y bienes, los bendecimos, pero qué mejor que nosotros podamos heredarles esa fe en Cristo, que les podamos dejar como herencia lo que nosotros fuimos forjando y formando en el caminar de Cristo. También, hija, en Éxodo 34:7 dice que Dios mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Y yo quiero, de parte de mí como tu madre, quiero un día estar en la presencia de Dios y que un día yo pueda conocer cuál fue mi generación 1000. Imagínese que cuando yo esté en la presencia de Dios y Jesucristo me pueda decir, ven, Rosario, a partir de ti nació una nueva generación, que aunque yo, como les expliqué, ya yo vengo siendo la 4ª generación, pero que ahí Cristo me diga, de ti, Rosario, todas estas personas que tú ves son tu generación 1000, porque dice la palabra de Dios que ese amor de Dios hasta 1000 generaciones después, en Él va a perdonar la iniquidad, Él va a perdonar la rebelión, y Él va a perdonar también, hija, el pecado, cuando nosotros, que somos responsables de delegar, de predicar con el evangelio, lo que dice Éxodo 34:7, mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y también perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y eso, hija, también está condicionado, porque dice también en este pasaje bíblico de Éxodo 34:7 que Él no deja sin castigo al culpable. Entonces, nosotros, ahora sí estás entendiendo, y yo me imagino que sí, la responsabilidad de nosotros como madres, que no menguemos en la fe. Si tú no conoces de Cristo, yo en esta tarde yo te invito a que conozcas de Cristo. ¿Qué es conocer de Cristo? Acéptalo en tu corazón como tu Salvador. Lee la Biblia para que tú sepas qué enseñarles. Busca una iglesia, ahora que podamos volver a congregarnos de manera presencial. Busca una iglesia donde congregarte. Desde luego yo te hago la invitación para que te congregues con nosotros en Generación de Adoradores, porque dice la palabra de Dios que si tú no haces lo bueno, sabiendo que debes de hacer lo bueno, Dios no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, los hijos, los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso, hija, en ti que nace la 5ª generación, tú tienes que seguir en el evangelio, porque yo no quiero a mis generaciones ahí. Yo no quiero en mis generaciones que Dios venga y traiga castigo sobre el pecado, sobre la rebelión y sobre la desobediencia. Yo quiero que haya amor. Así que ahorita tú decías en algo muy sabio, en que tenemos 2 opciones, y yo te invito en esta tarde que tomes tu Biblia o que anotes el Salmo 78. Yo primero te quiero pedir disculpas si me tomo un poquito de tu tiempo, pero yo te voy a ser honesta. Hay ocasiones en que, pues lamentablemente, no leemos después de que vemos una transmisión los pasajes bíblicos. Entonces este Salmo 78 nos habla de los 2 modelos espirituales de generaciones, y te lo voy a leer. Está un poquito largo, tenme paciencia, pero escucha lo que Dios dice. Dice el Salmo 78: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros,
sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Ahora, si tú tienes, hago una interrupción para decirte, si tú tienes en casa un hijo obstinado, un hijo rebelde o un hijo infiel, ahí está la palabra de Dios, lo que tú tienes que hacer. Lo tienes que llevar al camino de Dios. Tú tienes que enseñarle. Aquí Dios te está diciendo por qué tienes un hijo obstinado, por qué tienes un hijo rebelde y por qué tienes un hijo infiel. El versículo 9 dice, los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espada y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que le habían mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo. Y mientras sostenían las aguas como si fuera una pared, ellos cruzaron. El 14 dice, durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como el río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a los hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, pero el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Ahí por eso empezamos con esta cita bíblica, hija, por esa fe fingida. Aquí dice este versículo bíblico, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón, no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en esta tierra seca y baldía? Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo lo rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto ni sus maravillas en la llanura de Zoán. Pues Él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas, destruyó sus vidas con granizo, destrozó sus higueras con aguanieve, dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos, desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad
envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos y no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia a cada familia egipcia, la flor de la juventud de toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas. Los condujo a salvo a través del desierto. Los protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la tierra santa, la tierra de colinas que había conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia, y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos los pusieron celosos. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada de Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego, a las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna, pero rechazó a los descendientes de José. No escogió a la tribu de Efraín, en cambio eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual amaba. Ahí construyó su santuario, tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos, y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. ¿Por qué hizo esto con David, hija? Porque David fue obediente. Así que este Salmo 78, vuélvelo a leer en tu casa, más pausadamente, analízalo, escudriñalo, y aquí tú vas a tener que elegir uno de los dos modelos espirituales a seguir. ¿Qué es lo que tú quieres para tus generaciones? El Salmo 102:18 dice que esto que tú acabas de leer se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo, aún por crear, alabe al Señor. Hay generaciones, así que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6 lo dice, y lo cumple, y lo vemos cumplirse en la vida de Timoteo. Loida y Eunice instruyeron a Timoteo en su camino, en el camino que Dios tenía establecido para Timoteo, en el camino de la verdad, en el camino de la palabra, de la enseñanza de las escrituras. ¿Y sabe qué hizo Timoteo? Lo que está escrito en Proverbios 22:6. Nunca se apartó del camino de Dios, tan no se apartó que fue designado pastor de la iglesia de Éfeso. Y como lo dice el Salmo 119, usted puede buscarlo en su Biblia, el versículo 90 y 92, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si esta palabra de Dios no fuera mi delicia, de verdad yo ya hubiera perecido. Ahorita decía algo mi hija: cuando tú ves una fe, cuando tú tienes la enseñanza y el ejemplo, lo tienes que aprender. Tú lo puedes menospreciar, tú puedes decidir menospreciar el evangelio, pero yo te invito en esta tarde a que tú elijas no menospreciarlo, que sea la palabra de Dios tu delicia. Y te voy a decir por qué no hemos perecido, porque ahora Dios necesita de madres como Loida, Dios necesita de madres como Eunice. Hay Timoteos que necesitan una abuela como Loida, hay Timoteos que necesitan una madre como Eunice. Así que yo en esta tarde te invito
a que se cumpla en tu vida lo que está escrito en el Salmo 22, 30 y 31. Dice, la posteridad le servirá esto, a la posteridad le servirá esto, se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer y anunciarán que Él ha hecho esto. Karen, ahora mi hija tiene la responsabilidad de cumplir lo que dice el Salmo 22, 30 y 31. Es su responsabilidad que su generación le sirva al Señor hasta la generación venidera, y ella le tiene que enseñar, tanto ella como su esposo, a que la generación de sus hijas tiene que aprender del Señor, tiene que ser una generación que crezca escudriñando las Escrituras, sirviéndole a Cristo, formando verdaderos adoradores, como lo dice Juan 4:23. Es la responsabilidad de ellos como padres, que ellos puedan ver generaciones por nacer. En esa generación de ellos tienen que ser generaciones como Loida y Eunice, que enseñen a sus generaciones una fe no fingida, que ellos puedan enseñarle que una fe genuina, una fe que no se finge, es la fe que confía sinceramente en Dios. Sea que Dios conteste tu oración o sea que Dios no conteste. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los hijos, porque lo leímos ahorita en el Salmo 78. Estas generaciones pedían más, pecaban. Ellos se la pasaban reprochándole a Dios, provocaban que Dios se enojara, pero en su amor y en su misericordia de nuevo los perdonaba y de nuevo los bendecía, pero ellos volvían a pecar y de nuevo venía el castigo, porque eso es lo que pasa con el pecado. Indiscutiblemente, pecado es igual a castigo, obediencia es igual a bendición. Tú tienes que entender la diferencia entre ambos conceptos y tú tienes que seguir a Dios en esa fe no fingida, en esa fe genuina, en esa fe que significa sinceramente confiar en Dios y creerle a Dios sobre todas las cosas, como te dije ahorita, y te lo voy a dejar mucho en tu corazón, aunque Dios no te conteste, porque aquí estamos nosotras diciéndote que hemos orado, que hemos clamado, que hemos llorado, hemos desgarrado nuestra alma en oración por una petición que le hemos pedido a Dios, y a Dios le plació no contestar. Pero como nuestra fe es genuina y nuestro amor es a Dios, y para nosotros fe es igual a Dios, nosotros seguimos predicando de Cristo, seguimos compartiendo de Cristo, damos testimonio de que Él hace milagros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una fe no fingida. Fe no te va a garantizar que Dios te va a contestar una oración. Te lo digo porque igual a ti te ha pasado, que a ti te ha decepcionado tal vez Dios porque le oraste y no te contestó, y tú dejaste de creer en Dios, tú dejaste de confiar y te la pasaste como estas generaciones que te habla el Salmo 78, en el cual te enojabas, reclamabas, jugabas con Dios, le exigías a Dios. Y ahí es cuando tú entiendes a las personas que se alejan de parte de Dios porque esperan demasiado de parte de Dios. Pero te voy a decir algo, es porque te faltó enamorarte más de Dios. Es porque no viviste tu relación con Cristo de manera incondicional. Nosotros no podemos exigirle a Dios, nosotros no podemos obligar a Dios que haga las cosas, pero sí nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de que nuestra fe no sea fingida, de que nuestra fe vaya encaminada a nuestras generaciones, que sinceramente amemos a Dios y sirvamos a Dios y no lo condicionemos, sea que no nos conteste o sea que sí nos conteste. Nosotros, después de que Dios decida, nosotros tenemos que seguir con esa fe genuina, no con una fe que dependa de una oración no contestada. Así que en esta tarde oramos a Dios para que esta palabra sea guardada en tu generación y entiendas lo importante que es mujeres como Loida y como Eunice en tu vida. Tú conviértete en una de ellas. Yo ahorita tengo la bendición de ser una Loida porque soy abuela. Si tú todavía no llegas a una mujer como Loida, de que ya seas abuela, prepárate. Sea ahorita una Eunice. Prepárate para que tú puedas formar hijos como Timoteo.
y puedan ser de bendición. Nada de lo que tú hagas por tus generaciones es menospreciado. Nada de lo que tú estés haciendo ahorita por Cristo, leer la Biblia, orar, adorar, ser edificada en la palabra de Dios, nada de eso es menospreciado. Ama y honra a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando uno habla y dice por sobre todas las cosas, es te conteste Dios o no te conteste. Es en su soberanía, esa es su voluntad. Nosotros, como te lo digo y te lo repito porque quiero que lo guardes en tu corazón, no condiciones a Dios. Si a Dios le plació contestarte una oración, gloria a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero si Dios no te contestó una oración, vuelve a Él, vuelve a buscar de Dios. Porque ahorita no se trata solo de una oración no contestada, se trata de generaciones. De ti depende cómo quieres ver a tus generaciones. Los quieres ver, como lo dice el Salmo 78, rebeldes, desobedientes, infieles, obstinados. Si quieres generaciones así, tu libro guía y tu salmo guía es el 78. Pero si quieres realmente generaciones como las de David, ahí te dice en los últimos versículos por qué Dios estuvo siempre con David, por qué Dios le perdonó también a David pecados e iniquidades, porque David tenía una fe genuina y Dios lo sabía. Si muchas veces te has preguntado, ¿por qué perdonó a Betsabé después de que mandó matar a su esposo y todo lo que hizo David? Porque es que David tenía una fe genuina. ¿Y cómo sabemos que tenía una fe genuina? Porque la misma palabra de Dios dice que David tenía un corazón como el de Dios. Ahí te das cuenta el por qué hubo perdón. Entonces, cuando tú sabes que en tus generaciones están esos antecedentes bíblicos, Dios va a perdonar tus iniquidades, Dios va a perdonar tus pecados, Dios va a perdonar tus desobediencias en tus generaciones. Pero si tú no haces nada porque tus generaciones conozcan de Cristo y fomentarles a través de tu ejemplo y testimonio una fe genuina, que déjame decirte pues que ellos van a pagar las consecuencias de tu pecado. Tú tienes una obligación y tú tienes una responsabilidad, no para con Dios, es para con tus generaciones. Para ellos es que tú te tienes que mantener fiel y firme hasta tu último aliento de vida, y que aún doblegada y que Dios decida no contestar su oración, aún así tú debes de estar segura de que Dios en tus generaciones va a hacer lo que tú no vas a poder ver. Yo ahorita le decía a mi hija antes de entrar al aire, le daba instrucciones por si yo llegaba a morir, y ella me decía, mami, pero tú no te vas a morir. Gloria a Dios que yo no pienso morirme ahorita, ¿verdad? Pero ahorita yo le decía a mi hija, yo necesito decirte lo que tú tienes que hacer si yo me muero. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que estar preparados cuando Dios decida tomar nuestras vidas, y cuando tú ya hablas de muerte, y cuando tú ya hablas y das instrucciones de lo que se tiene que hacer cuando tú vas a morir, de verdad tú estás preparado para la muerte. Tú sabes a dónde vas a ir. Cuando no quieres que nadie te mencione la palabra muerte, y no hables de eso. Cuando no quieres ni tú a escuchar, ni tú a hablar, no tienes el valor de hablar de esa muerte, déjame decirte que hay que atender más tu vida espiritual, porque quiere decir que no estás seguro a dónde vas después de que des el último aliento de vida. Entonces, esta palabra le pedimos al Señor que sea de bendición para ti, por tus generaciones también. Y en esta tarde vamos a orar antes de salir del aire, por las necesidades que hay en cada hogar. Yo te pido que te unas en oración con una petición que tiene nuestra pastora. Cuando ella ama a todo el mundo. Ella nos ha enseñado a amar incondicionalmente, pero luego hay personas que sí son especiales para uno, y ella tiene una necesidad ahorita para alguien que ella ama con todo su corazón. Y no solo ama, ella honra, y no solamente honra, ella está agradecida. Así que desde este lugar le oramos a Dios por su vida, oramos a Dios para que su voluntad sea manifestada en esa necesidad, para que Dios sorprenda la vida de nuestra pastora en todo lo bueno, en todo lo perfecto que Dios hace y sabe hacer, porque es el único al que podemos acudir. Fuera de Él no podemos hacer nada. Hay necesidades en nuestra iglesia, oramos por cada una de las necesidades, conocemos cada una de ellas, no son menospreciadas, al contrario,
oramos y bendecimos y agradecemos la confianza de compartir por lo que están pasando y lo que están viviendo. En la casa de cada una de esas personas hay bendición. En cada hogar está la presencia de Dios. Solamente es de sentir esa presencia de Dios, es de entregarle a Dios la autoridad. Dios tiene la autoridad de esta casa. En esta casa vive mi hija, vive su esposo, viven mis 2 nietas, es mi familia en este lugar. En esta casa no se hace nada fuera de la voluntad de Dios. Aquí manda Dios, aquí el que decide todos los aspectos es Dios. Y aquí Dios es el que permite lo que tenga que permitir y detiene lo que tiene Él que detener. Nosotros lo que hacemos es confiar en la voluntad de Dios, es amar a Dios incondicionalmente y es bendecir desde este lugar. Así que les bendecimos, les amamos, les honramos. Por favor, jamás vuelvas atrás. Como mamá no vuelvas atrás. Ahorita mi hija dijo algo. Ella conoció de Cristo a sus 13 años de edad y fue después del accidente. ¿Por qué? Porque yo cometí el error de abandonar el camino de Dios. Pero sabes una cosa, dice la palabra de Dios que como mi papá me instruyó, lo que él me enseñó de niña, aun cuando fui grande, yo volví al camino de Dios. No tuve por menospreciado, se cumplió la promesa, porque decidí. Antes de entrar al aire, mi hija me hizo una pregunta: mamá, ¿volverías atrás? Ella se refería a la vida de pecado que yo vivía antes. Y si tú dices, yo no estoy pecando, déjame decirte que así pensaba yo. Yo decía, yo estoy bien, yo estoy en paz, ni siquiera estoy pecando. Pero te voy a decir algo, con el simple hecho de desobedecer, ya estás pecando. Yo desobedecía muchos preceptos bíblicos que estaban ahí, como el simple de no dejar de congregarme. Yo ya no me congregaba, es desobediencia, estaba pecando. Y mi hija me decía, mamá, ¿volverías a esa vida? Inmediatamente le contesté, no volvería a esa vida. Porque vengo de allá y yo no quiero que tú vengas de allá. Yo quiero que tú te permanezcas en el caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque es mejor vivir aquí. Es mejor estar en el caminar con Cristo, que tus generaciones vean lo que es vivir en Cristo. Así que le pedimos al Señor que esta palabra la guardes en tu corazón y la pongas también por obra. Practica lo que tú debes de hacer para que tus generaciones también lo vivan. Así que les amamos, les bendecimos, les honramos y reciban un saludo y una bendición desde este lugar. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, es lo más importante en este momento que tú puedes hacer. Ora al Señor, dile: Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Yo te pido, Padre, que perdones mis pecados, borres mis iniquidades, porque yo quiero estar un día en la gloria contigo. Y yo quiero que mis generaciones también conozcan de ti, que a través de mi vida, de mi cambio radical de vida, de mi vieja manera de vivir, mis generaciones conozcan del Cristo que hoy acepto como mi Salvador. Es una oración tan sencillita, pero es tan poderosa, que cuando tú ya estés en el caminar con Cristo te vas a enamorar tanto que vas a querer que todas tus generaciones conozcan de Cristo. Y tú no te preocupes por si no vas a ver la promesa cumplida en tus generaciones porque Dios tome tu vida. No, porque las siguientes generaciones sí lo van a ver y a vivir. Yo estoy en esa paz y estoy en esa confianza de que yo estoy cumpliendo con mi hija. Y de aquí a que yo muera, yo tengo que seguir cumpliendo para que ella también dé testimonio a sus generaciones de que su mamá, hasta el último aliento de vida, le creyó a Cristo. Hasta el último aliento de su vida le sirvió a Cristo. Que nunca se enojó con Dios, que nunca le reprochó nada, que nunca se apartó de Él. Eso es lo que yo quiero dejar de legado. Que un día mi hija le pueda decir a ellas: yo tengo esa fe genuina que mi madre tuvo. Yo tengo esa fe no fingida. Me decía mi hija: mami, ¿por qué? Entonces hay una fe falsa. Platicábamos ayer de eso, ¿verdad? Y le digo: claro, hija, la palabra de Dios, desde el momento en que te dice que hay una fe no fingida, quiere decir que sí hay una fingida. Y lo acabamos de leer aquí en el Salmo 78, hija, que sí hay fe de labios solamente, como lo dice este Salmo. Tú no seas de esas mujeres que tienen esa fe solamente de labios, sino que con hechos en tu corazón, en tu mente. Que todo tu ser sea de esa fe. Sinceramente, confía en Dios. Y vas a ver que cuando tú lo haces en esa sinceridad con Cristo, tu vida va a ser transformada y renovada. La vida que mi hija y yo tenemos ahora
es una vida diferente a la que teníamos antes, porque hemos entendido ese principio bíblico por tus generaciones. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga.